buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Iniciamos esta emisión anunciándoles que ya cerraron las operaciones, las bolsas internacionales, y vamos a revisar cómo le fue a Wall Street durante la jornada, que como vemos sus índices cerraron en positivo. El Dow Jones avanzó 0,34%, por su parte el Standard & Poor's también aumentó 0,23% y el Nasdaq tuvo un avance del 0,8%. Subiendo más de 190.000 puntos, y pues el Dow Jones más de 160.000 puntos a este cierre de la jornada. Les cuento que el Standard & Poor's 500 alcanzó un nuevo récord el martes, superando por primera vez los 6.900 puntos en medio de un renovado entusiasmo por el comercio de inteligencia artificial y a la espera de la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés. El índice subió 0,4%, mientras que el Nasdaq avanzó un 0,9% y el Dow Jones ganó más de 329 puntos durante la jornada. Los tres principales índices alcanzaron nuevos máximos intradiarios. Las ganancias fueron lideradas por Nvidia, cuyas acciones subieron 3% tras anunciar en su conferencia GTC una asociación estratégica con la finlandesa Nokia, incluyendo una inversión de $1.000 millones. Nokia destinará parte de esos fondos a sus planes de inteligencia artificial. Otras empresas relacionadas con la IA, como Broadcom, también mostraron avances. Microsoft subió 2% antes de la publicación de sus resultados, junto con Apple, que cruzó la barrera de los $4 billones en el valor de mercado. OpenAI anunció que completó su recapitalización, permitiendo a Microsoft poseer cerca del 27% de su brazo comercial. Esta semana también podrán reportar otras empresas de las 7 magníficas, como Alphabet, Amazon, Meta y Platforms, que representan un cuarto del valor total del Standard & Poor's 500. Por ahora, pues la Reserva Federal comenzó el martes su reunión de 2 días en la que se espera un nuevo recorte de tasas. Los inversores buscan señales de que el presidente Jerome Powell podría anunciar otro recorte en diciembre, mientras el Banco Central opera con un bloqueo de datos económicos debido al cierre del gobierno estadounidense. Al mismo tiempo, los inversores se mantienen atentos a la reunión entre el presidente Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping, programada para el jueves. Se espera que ambos anuncien un acuerdo que aborde las restricciones a las exportaciones de tierras raras, las compras de soja y la situación de TikTok. El Wall Street Journal reportó que Washington podría reducir aranceles a cambio de que Pekín limite las exportaciones de sustancias químicas utilizadas en la producción de fentanilo. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM, iniciando con la Bolsa de Valores de Colombia, que como vemos en pantalla, sus índices cerraron en positivo, por encima del 1%. El MSCI Colcap nuevamente rompe racha de récord histórico, 1.977 unidades. El cierre de esta jornada ascendiendo 1,08%, mientras que el Colir también aumentó 1.294, casi cerca de llegar a los 1.300, ubicándose en un avance del 1,04%. Vamos a ver en ese orden de ideas entonces cuáles son las acciones que están influenciando el comportamiento de la bolsa, y vamos a empezar con las que suben en línea pues con ese resultado de los índices dentro de la Bolsa de Valores de Colombia. El primer título que asciende es Corfi Colombiana, 3,95%, seguido de Grupo Bolívar, que aumentó 3,61%. Sigue Éxito, 3,58%, y el cuarto título con mayor desempeño fue Terpel en 2,94%, seguido de Cibest, que ganó 2,36%. Por su parte, acciones como por ejemplo Grupo Aval de la acción preferencial, Nutresa, Enca, Promigas, Back Holding International y Mineros fueron algunas de las acciones que presentaron comportamiento negativo, siendo Grupo Aval el título que más descendió en 2,31%, seguido de Nutresa, que también bajó 2,09%, Enca 1,91% y Promigas, Back Holding International y Mineros bajaron menos del 1%, es decir, pues levemente 0,90%, 0,88% y 0,62% respectivamente.
En noticias del mercado colombiano les cuento que Davivienda anunció una colocación de acciones comunes por 12.983 millones de pesos con un precio de suscripción de 29.700 por título. En total se ofrecerán 437.142 acciones y el periodo de suscripción será 15 días hábiles, desde el 28 de octubre hasta el 19 de noviembre del 2025. Según la compañía, esta emisión hace parte del proceso de integración entre Davivienda y Scotiabank, por lo que no estará sujeta al derecho de preferencia que normalmente aplica para los accionistas en la suscripción de nuevas acciones. Por otro lado, les cuento que las aceptaciones para la oferta pública de adquisición de acciones de protección deberán presentarse entre el 31 de octubre y el 14 de noviembre del 2025, según informó la Bolsa de Valores de Colombia. La oferta realizada por Sura Asset Management tiene como objetivo aumentar su participación en la administradora de fondos de pensiones. Actualmente Sura posee el 52,31% de protección y con la operación podría alcanzar cerca de 59,81% de participación. La cantidad mínima de acciones ofrecidas corresponde a 1.728.772 títulos ordinarios, equivalentes al 6% de las acciones en circulación, mientras que la máxima es de 2.162.965 acciones, que representan el 7,5% del total suscrito y pagado. El precio de compra por cada acción fue fijado en 40.000 pesos para un monto total de 76.568 millones. El vendedor es Cornerstone y el comprador será Sura Asset Management. La garantía de la operación fue acreditada ante la Bolsa de Valores de Colombia por Credit Corp Capital. Vamos a darle paso entonces a la bolsa chilena, que hoy finalizó en positivo. Tuvo una variación del 0,27%, ubicándose en un valor de 1.232 y logrando durante la jornada máximos de 9.300 puntos durante la jornada, en la jornada y cada día cerca logró su récord número 58, que va del año nuevo máximo histórico, pero levemente volvió a bajar, ubicándose finalmente en 1.232. Recordemos que en la jornada de ayer fue favorecedora para varias acciones, especialmente por ese impulso que tuvieron las elecciones de Milei el domingo, donde ganó las elecciones legislativas y claramente impulsó algunas de las acciones dentro de la Bolsa de Valores de Chile, que completa hoy su cuarta jornada a el alza con un valor por encima de los 9.200 puntos. Por ejemplo, Cencosud ayer cerró en más del 7%. Claramente esta empresa tiene operaciones en Argentina y esto hizo que la acción se valorizara un poco más y que claramente se evidenciara en el resultado de la jornada anterior. Así las cosas, vamos a ver entonces hoy cuáles son las acciones que están influenciando el comportamiento o que influyeron el comportamiento de la Bolsa de Comercio de Santiago durante la jornada. CAP es el primer título con mayor desempeño, 2,83%, seguido de Entel, que aumentó 2,21%, Cencosud también sigue al alza, 2,0%, y empresas CMPC, 1,45%. Por su parte, acciones como por ejemplo Parque Arauco, Engie Energía Chile, Mallplaza, Enel Américas y Compañía de Cervecerías Unidas terminaron la jornada en negativo, siendo Parque Arauco el título con menor desempeño, 3,06%, seguido de la acción de Engie Energía Chile, que bajó 2,03%, y Mallplaza, que se dio 1,85%. En noticias del mercado chileno les cuento que Vicecorp realizó una colocación de efectos de comercio por 10.000 millones de pesos chilenos, se informó a la Comisión para el Mercado Financiero. Los valores fueron emitidos con cargo a la inscripción de registro de valor y tendrán vencimiento el 11 de marzo del 2026 con una tasa promedio del 0,407% mensual. Esta emisión corresponde a la serie SNBSP y forma parte del programa de financiamiento de corto plazo de la compañía. Los efectos de comercio son instrumentos de deuda de corto plazo que permiten a las empresas obtener recursos rápidamente para cubrir necesidades de caja o capital de trabajo. En este caso, Vicecorp busca diversificar sus fuentes de financiamiento y optimizar su gestión de liquidez aprovechando las condiciones favorables del mercado local.
El grupo es uno de los principales conglomerados financieros de Chile y opera en sectores como banca, seguros, inversión y administración de activos. De otro lado, Eurocapital realizó una colocación de efectos del comercio de 1.000 millones de pesos chilenos, según informó la Comisión para el Mercado Financiero. Estos instrumentos corresponden a la serie 52I de la línea número 149 y fueron emitidos a un plazo de 108 días y registraron una tasa promedio de colocación de 0,48% mensual. La operación se efectuó el 27 de octubre del 2025 y se inscribe en el programa de financiamiento de corto plazo de la compañía. La emisión forma parte de la estrategia de liquidez de Eurocapital, que utiliza estos instrumentos de deuda de rápida rotación para respaldar su capital de trabajo y sostener su cartera de operaciones de factoring. La firma, inscrita en el registro de valores, mantiene una presencia activa en el mercado de capitales de Chile a través de emisiones frecuentes de efectos de comercio como mecanismos de gestión financiera. Y ya para finalizar, vamos a darle paso a los datos de Perú, que hoy finalizó la jornada, el general, con una variación positiva del 1,35%, ubicándose en 38.266, y por su parte el SELEC también tuvo una variación positiva del 1,69% en 995, cerca nuevamente de lograr los 1.000 puntos, y el general pues también de volver a retomar esos 39.000, vemos que va subiendo de manera progresiva y hoy se ubica por encima de los 38.200. Veamos cuáles fueron las acciones que influenciaron el comportamiento de la Bolsa de Valores de Lima, y el primer título en ascender es Nexa Resources Perú, 6,45%, Silver Mountain Resource también tuvo una variación positiva del 5,21%, y la sociedad anónima abierta Cartabio aumentó 5,59%, seguido de la Unión de Cervecerías Peruanas Bacjus, que terminó en 5,52%. Por su parte, acciones como Cerro de Pasco Resources, Enel, Nexa Resources, Atacocho y Panoro Minerals finalizaron en positivo, siendo Cerro del Pasco el que más perdió durante la jornada con 10,81%, Enel Generación Piura finalizó en 6,05% negativamente, Nexa Resources Atacocha perdió 4,35% y Panoro Minerals retrocedió 3,33%. Y en noticias del mercado limeño, de acuerdo con el hecho de importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores, el directorio de Grupo Bolsa de Valores de Lima aprobó el pago del tercer adelanto de dividendos correspondientes al ejercicio del 2025 por un monto total de 5.6.212.148,25 soles con cargo a las utilidades generadas durante el año. Según el comunicado firmado por Miguel Ángel Zapatero, que es gerente de la compañía, el dividendo en efectivo será de 0,0307 soles por acción común y 0,323 soles por acción preferente. El registro de accionistas con derecho a recibir el pago se realizará el 14 de noviembre y la entrega de los dividendos será el 21 de noviembre del 2025. Este tercer adelanto se suma a los pagos efectuados en meses anteriores y refleja la política de Grupo Bolsa de Lima, que mantiene una distribución periódica de utilidades a sus accionistas. El Grupo Bolsa de Valores de Lima es matriz de la Bolsa de Valores de Lima y participa en el mercado de capitales peruano a través de servicios de intermediación, custodia y otros vinculados al sector financiero. De otro lado, Southern Copper reportó utilidades por 1.107 millones de dólares en el tercer trimestre del 2025, un incremento del 23,5% frente al mismo periodo del año anterior. Las ventas netas sumaron 3.377 millones de dólares, impulsadas por la suba de los precios del cobre, la plata, el molibdeno y el zinc. El EBITDA ajustado creció 17,3% hasta los 1.975 millones de dólares, con un margen de 58,5%. La compañía destacó que el costo operativo por libra de cobre cayó 0,42%. 0,42 dólares, uno de los más bajos del sector gracias a los mayores volúmenes y precios de los subproductos. Durante el trimestre, Southern Copper destinó 349 millones de dólares a inversiones de capital, principalmente en Tía María, Los Chancás y Michiquillay,
proyectos clave en Perú y México. La empresa reportó avances de 23% en Tía María y una inversión total estimada de 5.100 millones de dólares para la próxima década. El flujo de efectivo operativo ascendió a 1.559 millones de dólares, un 8,4% más que en el 2024. Además, el directorio aprobó un dividendo trimestral en efectivo de 0,90 dólares por acción y un dividendo en acciones de 0,085 dólares por cada título común, a pagarse el 28 de noviembre. La compañía también mejoró su evaluación SG en 4 puntos según Standard & Poor's Global por avances en gestión ambiental y relaciones comunitarias. De otro lado, Perubar informó que decidió no continuar el procedimiento administrativo para registrar una oferta pública de redención de sus acciones de inversión luego de que la Superintendencia del Mercado de Valores de Lima denegara la solicitud. La decisión fue tomada por el directorio el 27 de octubre, tras conocerse el oficio emitido por la Superintendencia General de Supervisión de Conductas. Según la empresa, la medida busca evitar mayores costos y demoras que implicaría apelar la resolución. Aunque Perubar indicó que no comparte los fundamentos de la decisión, señaló que su renuncia al proceso no significa el fin de sus planes para revisar su estructura operativa y financiera. La compañía aseguró que continuará evaluando nuevas alternativas que contribuyan al interés de sus accionistas y mantendrán su compromiso con la transparencia y la eficiencia administrativa. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Primera Página, al canal de los negocios, y los invito a que sigan conectados con toda la programación que tenemos para ustedes. Y no me voy sin antes dejarles este análisis económico de Renta 4 Perú. Tras una nueva semana de subidas y con el S&P 500 cerca ya a los 7.000 puntos, la pregunta que flota en el ambiente sigue siendo la misma de los últimos meses. ¿Se ha liberado la economía de las recesiones? ¿Hemos entrado en el crecimiento perpetuo? ¿Han entrado las bolsas en una especie de superciclo alcista de largo plazo? ¿Qué va a pasar con la gigantesca deuda acumulada? ¿Hay burbuja en las tecnológicas o al menos en las empresas vinculadas a la inteligencia artificial? ¿Es real la subida del Bitcoin y otras criptomonedas? ¿Estamos a la puerta de un crash o va a continuar el rally? Hemos visto también la mini corrección del oro y la plata, calificada por algunos como desplome y que es solo una moderada toma de beneficios. ¿Qué está pasando? ¿Y dónde acaba todo esto? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hay burbuja? ¿Va a explotar? Si nos preguntamos qué puede poner fin a esta fiesta bursátil, la única cosa que vemos que podría frenar las alzas, o por lo menos explosionarla, es el sistema, sería una contracción de la liquidez. Y no parece que esa contracción vaya a tener lugar. Hemos venido insistiendo en que estamos entrando en una nueva galaxia monetaria y financiera. Hay más dinero en el sistema que nunca y lo va a seguir habiendo. Pero además, la forma de moverse, el dinero cambia y su velocidad de circulación se multiplica. Por un lado está la oferta monetaria tradicional, que se mantiene o crece por los bancos centrales y no puede cortar la provisión de liquidez sin generar un derrumbe económico. Y porque el sistema financiero sigue ideando fórmulas para ampliar más y más la financiación a la economía. Por otro lado, está la oferta monetaria adicional, que genera el nuevo dinero digital procedente de las stablecoins, las criptomonedas como el Bitcoin y el Ethereum, a la cabeza. No cabe esperar, por lo tanto, una contracción de la liquidez. Obviamente, el alza de las bolsas no se debe solo al crecimiento de las ofertas o de la oferta monetaria. Hay otras causas para explicar la subida, como los buenos resultados empresariales, confirmados una vez más con los del tercer trimestre que se están publicando estos días, o como el buen tono de la economía, que ha evitado la recesión y que, como se ha visto con el dato de IPC norteamericano, publicado el pasado viernes, mantiene la inflación en el 3% en Estados Unidos y cerca del 2% en la zona euro. Si fallecen estas causas, las bolsas dejarían de subir. Pero
no se aprecian amenazas serias en el escenario del crecimiento positivo, aunque moderado, y el escenario de los buenos resultados empresariales. Por lo tanto, a corto plazo, mientras se mantenga la enorme liquidez del sistema y no hay indicios de que vaya a decaer, no habrá cambios de la tendencia. Ahora bien, en el mediano plazo, y esto respondería a la pregunta de ¿dónde y cuándo acaba la fiesta? No basta con que haya liquidez, no basta que haya dinero, además hay que utilizarlo bien. El dinero abundante, mal utilizado, produce drama y el dinero bien utilizado produce progreso. Por tanto, el que a mediano plazo vayamos a un desastre o no, depende de cómo se utilice el dinero. Y no entenderlo así es posible que sea un error y un peligro en el que no podemos caer. Y desde esa óptica hay que enfocar, en nuestra opinión, a mediano plazo, tanto la situación de la deuda pública como la de la burbuja de inteligencia artificial. ¿Hay burbuja en la inteligencia artificial? ¿Hay burbuja en la tecnología? La duda es si esos trillones de dólares se están canalizando hacia la inteligencia artificial. Solo OpenAI ha anunciado $1 trillón de inversión. Van a no tener retorno tanto a nivel general de mejora de la productividad y del crecimiento económico, como a nivel particular de cada inversor. Nuestra apuesta es que sí habrá retorno, aunque obviamente por medio para algunos inversores habrá sin duda fracasos e inversiones fallidas, en línea con la idea de Jeff Bezos de las burbujas buenas. Es decir, hay exageraciones que se pagarán, pero en conjunto hay un modelo de valor que entramos en una semana importante para analizar todos estos temas porque publican sus resultados trimestrales nada más y nada menos que los 5 de los 7 magníficos, es decir, Microsoft, Alphabet, Meta, Apple y Amazon, que publicarán además muchas otras compañías, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Y se reúne la Fed y el Banco Central de Europa y el Banco Central de Japón, esperanzándose en que la Fed vuelva a bajar los tipos. No vemos muchos recortes adicionales al alza, pero apostaríamos por un fin de octubre tranquilo para cerrar un buen mes en el que se han superado muchos obstáculos. Tensiones comerciales con China, inestabilidad en Francia, cierre del gobierno americano. Gracias a la liquidez abundante, a una situación macroeconómica estable y a unos buenos resultados empresariales. Esto ha sido todo por hoy en nuestro recuento semanal de las bolsas. No se olviden de suscribirse a nuestros canales. $579.000 millones a través de la Bolsa de Valores de Colombia, alcanzando un acumulado de 2,2 billones de pesos emitidos dentro del cupo global de 2,9 billones aprobado para financiar obras de infraestructura. Nuestro periodista Edgar Layton habló con María Fernanda Ortiz, quien es gerente general de Transmilenio, sobre esta nueva colocación. Página televisión del canal de los negocios. Me encuentro con María Fernanda Ortiz. Ella es la gerente general de Transmilenio. La razón de la entrevista de María Fernanda es que este martes Transmilenio colocó 576.000 millones de pesos en títulos en la bolsa o a través de la Bolsa de Valores de Colombia. Iban por 400.000 millones de pesos, pero hubo un importante apetito y por eso ampliaron el cupo a 576.000 millones. María Fernanda, bienvenida a Primera Página. Muchas gracias, un saludo a todos los televidentes de Primera Página. Así es una gran noticia para nosotros, es la colocación de títulos más grande que se ha hecho en el año aquí en la Bolsa de Valores, muy orgullosos de estar aquí y de conseguir este resultado. Bien, el cupo global de esta operación es de alrededor de 3 billones de pesos, si no estoy mal. Con los 576.000 de hoy, ¿qué cupo quedan? O sea, primero redondeemos las cifras exactas. ¿Cuánto es el cupo global? ¿Cuánto llevan hasta hoy colocado? Llevamos hasta hoy colocado cerca de 2.2 billones. Esta es la quinta colocación, el quinto tramo
que se emiten y nos faltan cerca de 800 millones porque son cerca de 3 billones efectivamente el cupo total de este proceso. ¿Para qué sirven esos recursos, esos cerca de 600.000 millones de pesos que recogen en esta operación? Esos recursos nos permiten seguir pagando la ejecución de las obras de las troncales que en este momento están en construcción, que son la avenida Carrera 68 y la avenida Ciudad de Cali, que tendrán un impacto positivo muy importante en el occidente de la ciudad y que además servirán de alimentación para la primera línea del metro de Bogotá. Cerca de 2.4 millones de personas se verán beneficiadas con la operación de estas obras, por lo tanto esto es una financiación con mucho propósito social y económico en la ciudad. ¿Quiénes fueron los principales inversionistas de esto para contarle a la ciudadanía y decirle, mire, las obras de Transmilenio están siendo financiadas por...? En este caso son varios inversionistas de origen local y también internacional, a los cuales les damos las gracias por haber revisado esta emisión y por confiar en Transmilenio, en el sistema de transporte público de Bogotá y en la misma ciudad. Bien, no, pues es María Fernanda Ortiz. ¿Algún dato que se me haya quedado por fuera? Lo otro, las tasas estuvieron relativamente interesantes porque ha habido operaciones de otros emisores con tasas casi del 10%. Ustedes estuvieron incluso por debajo del 8%. Así es, tenemos tasas muy interesantes, además del apetito, también se ve en la competitividad de estas tasas que redundan en que tengamos un mejor proyecto, en que tengamos mayores recursos para poder seguir ejecutando estas obras, y esto es en beneficio de los bogotanos. Bien, es María Fernanda Ortiz, gerente general de Transmilenio, que consiguió más 576.000 millones de pesos a través de la Bolsa de Valores, recursos para la financiación de las obras del Metro de Bogotá. María Fernanda, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y muchas gracias a los televidentes de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.